Hola, hola. ¿Cómo está, señora? Buenas noches. Sí, una señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Viva, no muerta. No la hierba. Bueno, queremos darle a entender que nosotros queremos, bueno, la intención de esta charla es que puedan poder visualizar otra forma de ver la política, ¿ya? Desde un tema netamente de sustentabilidad, ¿cierto? Y también que tiene que ver también que con la política también tiene que ver con un tema también de espiritualidad, de cómo nosotros nos envolvemos también en los temas sociales. La lluvia me gusta, así que estoy contento con la lluvia. Yo vengo del Biobío, donde no tenemos lluvia, estamos con una sequía espantosa. Y es impresionante que mucha gente habla del agua y de la sequía, pero cuando uno ve que la flor se secó, que el 50% de los árboles plantados se secaron, ahí la sequía toma una personalidad y un carácter muy diferente a escucharlo en las noticias. Hoy día quisiera decir que estoy muy contento y al mismo tiempo muy consciente de la gran responsabilidad que significa ser candidato presidencial de una nación. Lo tomo extraordinariamente en serio y quiero entregarle a mi país todo mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi conocimiento y trabajo de casi medio siglo en materias de desarrollo, medio ambiente y tantos aspectos materiales como no materiales de nuestra sociedad. Quisiera decir que, a mi parecer, estamos viviendo un momento histórico único y creo que este momento histórico tenemos que tomarlo como una gran oportunidad de reflexión, una gran oportunidad de transformación y seriamente encontrar un camino que realmente le permita a la ciudadanía lograr lo que ellos andan buscando. Por lo tanto, yo me siento como una persona para servir y no para servirme de este proceso. Hoy la mayor parte de los chilenas y chilenos, y el año pasado estoy recorriendo todo el país en las elecciones de alcalde y concejal, la gente está muy descontenta, la gente busca otra manera de hacer política. La gente busca otra manera de hacer economía. Y naturalmente la gente busca otra manera de hacer lo social. Cuando en una elección de tal importancia el 63% de la población votante se abstiene y un 10% vota en blanco, o sea, estamos hablando de un 73% de personas que dicen, mira, realmente no estoy envuelto. Obviamente que esa democracia es una democracia muy débil. Imaginemos que eso pasara, y no estoy haciendo predicciones de ninguna naturaleza, estoy haciendo simplemente un ejercicio mental, que esto pasara en las elecciones presidenciales y en una mitad más uno, ¿no es cierto?, tendríamos una democracia del 15%. Es un desastre. Eso es realmente algo que tenemos que reflexionar. Y pienso que es muy importante que en esta oportunidad, a través de este tema que voy a explicar en un minuto más, nosotros podamos cuestionarnos nosotros mismos todos estos conceptos y todas estas nociones de bienestar. Y esta palabra bienestar la voy a repetir varias veces porque me parece crucial para poder justificar una candidatura de esta naturaleza. Hoy día mucho del bienestar es algo material. Y yo no tengo problemas con lo material, quiero dejar eso absolutamente claro. Yo no soy un candidato del no haga esto, no haga lo otro. Eso no es mi experiencia como economista ambiental ni tampoco es mi interés. Yo creo que aquí hay que presentar, como dice ese panfleto, una razón para votar, ¿no es cierto? Y no realmente una razón para no votar, porque si nos quedamos en eso, también hay serios problemas. Yo pienso que es muy importante que pensemos que nosotros no somos seres económicos, sino que somos seres humanos. Y mientras nosotros tengamos en nuestra mente que somos seres económicos, realmente vamos a ir por el camino que está yéndose todo. Te acompaña una economía de esa naturaleza, te acompaña una política de esa naturaleza y te acompaña una sociedad de esa naturaleza. La sociedad del tener. Y no solo tener, sino que tener más.
y más y más y más. Y yo pienso que hay que pensar que como seres humanos no solo tenemos necesidades materiales, sino también tenemos necesidades no materiales. Yo llamo las necesidades espirituales, tú le puedes poner otro nombre. Y pienso que una política sin espiritualidad, una política sin valores, una política sin ética, es lo que da resultado a la inequidad, a la destrucción ambiental, a la marginalización, a un sentido de falta de identidad, a un sentido de que mi mosaico no cabe aquí en esta figurita, entonces me retiro y me voy. Hoy día se me ha pedido que hable de dos cosas bien importantes. La primera, hablar un poco sobre el desarrollo sustentable, para darle un marco conceptual un poco a la campaña. Y después dice debajo del desarrollo sustentable, la invitación era trabajar para vivir o vivir para trabajar. El 1 de mayo es el Día del Trabajo. Por lo tanto, voy a tratar de llevar esta conversación en 3 partes, si ustedes me lo permiten. La primera parte, hablar un poco sobre el desarrollo sustentable. La segunda parte, hablar de lo que yo llamo el trabajo verde o el trabajador verde. ¿Qué significa lo sustentable, lo verde en el trabajo? Y lo tercero, entrar de lleno en una traducción política, institucional de este concepto del desarrollo sustentable y qué es lo que la campaña ofrece como alternativa. ¿Les parece eso razonable? Porque yo creo en los movimientos ciudadanos, así que por eso pregunto. No quiero estar aquí que no me acompañen, porque la idea es que nos acompañemos juntos en esta conversa. ¿Estamos? Entonces primero voy a hablar del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable no es un concepto nuevo. Fue para mí muy nuevo, porque ya tengo canas y llevo 47 años de profesión. Yo fui el primer doctor en economía ambiental en el Banco Mundial y posiblemente el primero en América Latina. Y cuando yo me volví a Chile el año 75, 76, a buscar un trabajo, no solo por razones políticas, pero sino también por razones profesionales, chao. La gente me preguntaba, medio ambiente, ¿de qué estáis hablando? ¿Qué es eso del medio ambiente? No, tú venías a subir los impuestos, venía a cambiar la competitividad de la empresa, no venía a destruir el modelo. No encontré ningún trabajo ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. Pero ¿cuántos años han pasado desde el año 75? ¿Quién es un buen matemático? Estamos en el 2013. 75 al 2000 son 25 años. Son 43. Son 43 años. Han pasado 43 años de trabajo en el ambiente, en el asunto del desarrollo sustentable. Y la pregunta que yo me hago hoy día es si nosotros podemos ofrecer 43 años de experiencia en desarrollo sustentable. La sustentabilidad, ¿me entiende? Creo que es importante preguntarse qué está detrás, qué fue cómo comenzó este debate de lo sustentable. Y naturalmente lo primero que motivó el debate de lo sustentable fue la destrucción ecológica. Yo me acuerdo en los años 60, 50, 60, cuando uno hacía una manifestación sobre el tema ecológico, le decían, oye, tú tenés cabeza caliente, sí, que se muere el pajarito, que la carretera, ¿qué te preocupa? O sea, era una cuestión como ridiculizar a la gente que estaba preocupada de este tema. Pero salieron muchos autores en los Estados Unidos y en Europa, y uno de los libros que más causó impacto en el mundo entero fue un libro de una norteamericana, Carlson, que se llamaba La primavera silenciosa, The Silent Spring, en que la teoría era ya que el uso de los pesticidas en el mundo es tan alto, tan fuerte, que realmente cuando llegue la primavera no va a haber ningún pájaro. Y eso causó un impacto profundo en la academia, causó un impacto profundo en muchos aspectos y que le dio cabida a un debate sobre esto. El doctorado que yo seguí en el año 1972, 73, ahí comencé mi doctorado, fue el resultado de la primera conferencia mundial sobre desarrollo y medio ambiente en Estocolmo en 1972. Para alguna gente esto es como prehistórico, para mí fue parte de mi vida como de tu edad. O sea, para mí esa era la conferencia mundial donde yo estuve metido. ¿Y qué hicieron en Estados Unidos?
unieron la carrera de agronomía, economía agraria, economía, biología, ecología, y estas carreras crearon este doctorado y nosotros fuimos la primera generación, por lo menos en la Universidad de Wisconsin, de la gente que salía con este título de doctor en economía, recursos naturales y medio ambiente. En esa época yo también estudié comercio internacional y finanzas, porque me gustaba mucho la economía y nunca supe cómo iba a unir eso hasta como 10, 15 años después. Y ahora me doy cuenta de la importancia que tiene saber macroeconomía y saber finanzas internacionales. Porque la mayor parte de la gente se aboca al problema ecológico, al problema de la destrucción ambiental, al problema del uso exagerado y destrucción, depredación de los recursos, proyecto por proyecto, región por región. Y ese es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo indispensable, pero no es completo. Si la macroeconomía del país, la teoría monetaria, la política cambiaria, la política salarial, la política de inversión pública, la política de comercio exterior, ¿me entiendes? Todas estas políticas macroeconómicas, la política fiscal, no van en la misma dirección de los proyectos que hacemos nosotros. Al final de cuentas es como el perro galgo que va detrás de este conejo que está computarizado y nunca lo alcanza. Por lo tanto, si hay alguna cosa que nosotros en esta campaña vamos a poner, y vamos a dar mucho énfasis en lo que yo llamo la macroeconomía ambiental. En Chile eso es nuevo, en Chile no existe ese campo de macroeconomía ambiental, pero sí existe la macroeconomía de Chicago, ¿no es cierto? Los Chicago Boys. Y resulta que la macroeconomía de los Chicago Boys está tan avanzada, está tan desarrollada, que ellos tienen como una cajita de música. Oye, tú les preguntas qué pasa con el salario mínimo de 5.000 pesos, 10.000 pesos, y ellos te contestan. Ellos tienen un método, yo no estoy diciendo que sea un método adecuado, bueno o malo, pero ellos tienen respuesta para todo. Cuando nosotros nos preguntan sobre macroeconomía y medio ambiente, mira, te voy a explicar, y uno pasa 25 minutos tratando de explicar una respuesta y el periodista se te aburrió, se acabó la radio, no hay programa, ustedes no saben explicar nada, ustedes no saben realmente estar a la par. Yo tuve la desgracia y la suerte de haber trabajado en el Banco Mundial y resulta que yo era como un economista completamente diferente al resto. Allá habían 6.000 economistas, o sea, no habían dos. Y ustedes chinos, soviéticos, alemanes, chilenos, o sea, estamos hablando de una población internacional con formación muy diferente, pero eran economistas. Y la mayor parte de ellos macroeconomistas puros. Yo tuve que entrar a un banco donde tuve que empezar a justificar, a trabajar con ellos y a compartir un conocimiento para que logremos que entendernos cuando sube, por ejemplo, el impuesto a la renta. ¿Qué tiene que ver eso con los recursos naturales? ¿Qué pasa si el IVA sube un 10%? ¿Qué pasa si el salario mínimo sube a 250.000 pesos? ¿Qué tiene que ver eso con los recursos naturales? Bueno, yo tuve que trabajar en eso y por lo tanto en estos pocos días de campaña ha sido como una sorpresa para los otros candidatos que yo hable de macroeconomía. Que si hay una propuesta de reforma fiscal, yo hable de la reforma fiscal. O sea, para ellos como que no, ¿cómo estos ecologistas hablan de reforma fiscal? ¿Qué tienen que ofrecer ellos? Entonces el debate ha sido bien interesante y pienso que va a ser mucho más interesante a medida que nosotros nos vayamos posicionando. La primera definición... Hola, ¿qué tal? Hola, adelante. La primera definición de desarrollo sustentable fue en el año 1987 por la Comisión Mundial de la señora Gro Brundtland. La Comisión Brundtland. Gro Brundtland era la primer ministro, una de las primeras mujeres primer ministro de Noruega. Muy inteligente, fuimos muy amigos. Cuando yo estuve en Ginebra, ella era la directora mundial de la salud, por lo tanto siempre tuvimos mucha conexión con la señora Brundtland. La vi en Brasil, en Río +20, ya está más o menos, ya no está tan, o sea, es una persona que tiene bastante edad, no tiene tanta dinámica, pero siempre muy inteligente. Y ella logró decir que el desarrollo sustentable era una forma de desarrollo económico y social que permitía la satisfacción de las necesidades de nuestra generación sin coartar, sin limitar la posibilidad de que generaciones futuras también pudieran satisfacer sus necesidades. Esa fue la primera definición después de muchos expertos y muchos años de trabajo. Una definición muy interesante porque primero tiene una dimensión intertemporal. El debate sobre la sustentabilidad es un debate no solo del cortoplacismo, es un debate del largo plazo. ¿Entiende? Cuando hablamos de generaciones futuras, no estamos hablando de nosotros nomás, estamos hablando de los jóvenes,
de los niños, de los bebés y de los que vienen. Lo otro que ella realmente trajo en esta definición es el concepto de necesidad. Y eso fue un poco la bomba de tiempo de su propia definición, porque ¿qué es necesidad? Hoy día en el mundo todos los deseos se están convirtiendo en necesidades. Al convertirse en necesidad hay que satisfacerla. Para satisfacerla hay que tener un sistema económico que lo haga. Por lo tanto, todo el mundo se pregunta ¿qué es necesidad? Yo voy a poner un ejemplo muy concreto. Hoy día la definición de pobreza en el mundo, no estoy hablando de Chile, una persona pobre en términos absolutos, no en términos relativos, es una persona que gana menos de $1.25 al día. No digamos que es bueno o malo, te estoy diciendo esa es la definición y tiene toda una racionalidad. Y eso significa una familia de 4 personas más o menos $4.000 al año. Esa es la definición de un pobre promedio en la India, Bangladesh, Chile, da lo mismo, eso es lo que la Naciones Unidas ha presentado. Pero si tú vas a la ciudad de Ann Arbor, en Michigan, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, la ley define una persona pobre, me entiendo una familia de 4, por $56.000, no $4.000. Porque el gringo tiene la necesidad del auto, la benzina, la casa en la playa. O sea, ¿qué es necesidad? ¿Cuál es la necesidad que nosotros estamos satisfaciendo? Entonces eso crea un problema, y creó un problema muy grande en la definición de Brundtland. Por ejemplo, esta conferencia se llama ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir? Tienen la misma connotación, ¿no es cierto? Porque si yo digo, mira, yo no voy a vivir para trabajar, yo voy a trabajar para vivir, tú tienes que definir lo que es vivir, ¿no es cierto? ¿No? O sea, si vivir es un auto, 2 autos, ningún auto, bicicleta, o no. Yo quiero vivir en esta pieza con otro amigo, o yo voy a tener una mansión. Yo voy a tener una huella de carbono de 20, 30, 40, 50, no sé. Y lo interesante es que esta frase, trabajar para vivir o vivir para trabajar, tiene un telón de fondo muy importante en la economía. Quiero que no perdamos de vista esta frase. ¿No? ¿Cuál es esta frase? Todos juntos. Trabajar para vivir o vivir para trabajar. Esta frase tiene un telón de fondo en la economía de nuestro país, que es la economía, nosotros al servicio de la economía, eso es trabajar para vivir. Perdón, vivir para trabajar. Estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, viviendo para trabajar. Es como si nosotros estamos al servicio de la economía. Y trabajar para vivir es que la economía esté al servicio de nosotros. Pero para que la economía esté al servicio de nosotros, nosotros debemos definir qué queremos de la economía, ¿o no? O sea, yo te digo, no, mire, don Alfredo, sí, yo quiero que la economía esté a mi servicio, pero ¿al servicio de qué? ¿La definición de Naciones Unidas o la definición de una huella de carbono de los Estados Unidos? Si todos quisiéramos ser como los Estados Unidos, necesitamos más o menos 8 planetas Tierra. Entonces, en este tema de la sustentabilidad, yo creo que es muy importante esa discusión de la definición de Brundtland. Yo tuve la oportunidad soy más viejo que todos ustedes, posiblemente, o uno de los más viejos en la sala. A mí me tocó hacer investigación básica de desarrollo sustentable porque no habían datos, no habían definiciones, y yo trabajé con 2.200 proyectos terminados y traté de encontrar en esa experiencia con un equipo bastante grande, usando métodos estadísticos bastante refinados, cuál era la definición de sustentabilidad que emanaba de esos proyectos. Y tenía que ser una definición no solo del punto de vista de lo sustentable ecológicamente, sino que me diera la oportunidad de que yo usara esa definición, ese elemento, ese enfoque, para combatir a los economistas macros del banco. O sea, yo tenía que tener una definición que me permitiera relacionar esta definición con los conceptos básicos de la economía, como son crecimiento económico, ¿no es cierto?, competitividad, toda esta cosa que está todos los días en Chile. ¿No? Somos desarrollados, así que vamos a ganar $20.000 al año, etc. O sea, si yo hubiera encontrado una definición completamente ajena a la estructura del debate económico, naturalmente la gente hubiera dicho, sí, muy buena, pero no tenemos ninguna interacción, chao, Alfredo no sirve,
déjenlo con plata en un departamento del banco que haga cosas, pero no va a estar en el ring con el resto de la gente, con el Fondo Monetario Internacional, con la Organización Mundial de Comercio. O sea que había que tener algo que permitiera eso. Y yo logré eso en una investigación bastante grande, como dije, 2.200 proyectos, en que para que una economía sea sustentable, tiene que haber un equilibrio entre todas las formas de capital que participan en el desarrollo económico y social del país. Repito la definición, diferente a la de Brundtland, la mía salió en el año 1988, es lograr un equilibrio, un balance entre todas las formas de capital que participan en el desarrollo económico y social de los países. Y encontramos las siguientes formas de capital en esta investigación. El capital físico, edificios, carreteras, en fin, todo lo que nosotros conocemos como el capital físico. Segunda forma de capital, el capital financiero, la plata, los bonos, en fin, todo lo que sea el líquido. Después el capital humano, naturalmente la gente te decía, mire, este proyecto no es sustentable porque la comunidad nunca lo aceptó, nunca participó, no se diseñó con la comunidad, por lo tanto el proyecto desapareció. Después venía el capital institucional, los incentivos, ¿no es cierto? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego del sistema? Después teníamos el capital cultural, el capital espiritual, los valores de una sociedad, las formas de identidad de una sociedad. ¿Entiende? Porque yo ahora, por ejemplo, yo vivo en una aldea pequeñita en Chile, en la montaña, en el Biobío, y me pidieron que hiciera una clase en una escuela sobre identidad. Y yo le pregunté a los de cuarto medio que qué era ser chileno. Y la gente me dice el himno nacional. No, eso es el himno nacional, es un espejo de ser chileno, pero eso no es ser chileno. La canción nacional, el escudo, la cueca, el traje guaso, ¿me entiendes? O sea, nadie puede expresar bien lo que significa este capital de identidad, de pertenencia, ¿ah? Que es nuestro capital espiritual. Para aquellos que la palabra espiritual les causa problemas, quiero que lean el artículo número 1 de la Constitución chilena, a la cual no me gusta y voy a cambiarla. La Constitución chilena en su artículo 1 dice que el Estado debe garantizar el bienestar material y el bienestar espiritual de la ciudadanía. O sea, alguien tiene que haber pensado que nosotros no somos seres económicos nomás. No somos consumir, comer, autos, zapatos, no. Hay algo más en nosotros que nos hace ser chilenos. Entonces, con esta fórmula, lo que yo le decía a la gente es que la relación entre el capital físico y el medio ambiente no es cero. O sea, si yo lanzo una carretera por el medio de un glacial, ¿no es cierto? No es cero, ahí hay un tema. Como la relación entre el capital financiero, los gastos, ¿no es cierto? Y el medio ambiente. Si yo estoy gastando en productos de plástico chinos, ¿no es cierto? Que incrementamos los basureros tremendamente. Bueno, hay una relación entre el gasto y el capital natural. El capital humano y el capital natural, la gente piensa, ese es fácil. Esa es una relación, la entiendo totalmente. Y desgraciadamente somos nosotros los que estamos destruyendo el medio ambiente. Por lo tanto, esa relación no es tan fácil. Porque si fuera fácil, la gente no bajaría el vidrio y tiraría la cáscara de plátano por afuera. El otro día venía manejando de Santiago a la región del Biobío, y hacía un poco de calor, yo tenía abierto el vidrio de la camioneta, y resulta que el tipo adelante tiró una colilla y la colilla entró a mi camioneta. O sea, el tipo que baja el vidrio y tira la colilla de cigarro para afuera, no sé si él piensa que usted le va a ir a recoger la colilla de cigarro, pero esa relación humana, naturaleza, es una relación profunda a la cual he dedicado toda mi vida profesional y toda mi vida espiritual. Es una cosa que un día podríamos volver a sentarnos a hablar un poco más de eso, pero la interdependencia entre la naturaleza y el ser humano es una interdependencia tanto física como también valórica, como también espiritual. Y por lo tanto, ahora no tengo la oportunidad de desarrollar mucho este tema, pero quiero decir que esa relación que parece tan básica, capital humano, capital natural, bueno, es una gran fuente de problemas.
El capital cultural, el capital institucional. ¿Qué es el capital institucional? Son los incentivos. Si a mí me dan incentivos para contaminar, contamino. Si no me dan incentivos para contaminar, no contamino. La organización de la sociedad, las organizaciones, las instituciones, la ciudadanía, la organización civil, la organización comunitaria, todo eso es parte de la institucionalidad, de la gobernabilidad de esto. Y lo que esta definición sacó es que realmente no es cero, la relación no es cero, y expliqué cómo era esa relación y sigo explicándola porque sigo aprendiendo de más y más cáscaras que tiene la cebolla del desarrollo sustentable y seguimos sacando una más y encontramos otra cosa. Desde el punto de vista operacional, los economistas tradicionales, los Chicago Boys, querían meterse en este negocio. ¿Y cómo se metieron en este negocio? Crearon el famoso triángulo de la sustentabilidad. ¿Y qué decía ese triángulo de la sustentabilidad? De que para que una sociedad sea sustentable, debiera ser sustentable al menos en tres dimensiones. La sustentabilidad económica, o sea, se metieron el pie adentro, ¿me entiendes? Y empezaron a robarse el tema de la sustentabilidad. Sustentabilidad ecológica, o medioambiental o natural, y la sustentabilidad social. Entonces se hizo este triángulo en que aparecían, ¿no es cierto?, estas tres fórmulas de sustentabilidad. Desgraciadamente esto es muy bonito, muy interesante, es bueno para los debates. Si tú estás en lo ecológico, le tiras en la parte del triángulo sobre la sustentabilidad ecológica. Si eres economista, le tiras la economía. O sea, si yo estuviera en un debate con los de Harvard, me van a decir, oye Alfredo, pero si esto no es solo una sustentabilidad ecológica, tiene que ser sustentabilidad económica, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente esto no es operacional. Esta es una definición, un triángulo. ¿Cómo te mueves tú en el triángulo? Lo que más puedo hacer es tratar de ver la relación entre un punto y el otro. Y después ver entre este punto y el otro. Y después, pero no ha habido ahora todavía un modelo que permita unirlo, y ese es el modelo que nosotros hemos desarrollado y que le estamos presentando al país. Que es posible un enfoque, un modelo, una manera de hacer economía, de hacer política, que pueda tomar estos tres elementos de la economía, la ecología y lo social en un todo. Bueno, quisiera desarrollar un poco más esto, pero no tengo tiempo porque quiero entrar en la segunda parte, que es el trabajo verde. Esto de trabajar solo, digamos, vivir para trabajar nomás, o trabajar para vivir. Yo quisiera decir que el debate del desarrollo sustentable ha avanzado en forma geométrica desde los años 60, 70, cuando yo empecé con esto. Imagínense, estamos en el 2013, hay más datos, hay más entendimiento, hay más estudios, en fin, hay más estudios de caso, hay más proyectos, la ciudadanía está mucho más alerta a este tema. Pero yo quiero decir que el desarrollo sustentable se ha visto de muchos ángulos. Un ángulo, por ejemplo, el ángulo del derecho. El derecho a la vida, a un medio ambiente limpio, ¿me entiendes? El derecho al agua, el derecho al aire limpio, en fin. Ahí hay toda una teoría. Yo escribí una cosa más o menos contundente sobre el desarrollo sustentable como un derecho. La jurisprudencia de este derecho, en fin, una cantidad de cosas. La otra manera de ver el desarrollo sustentable como un camino de ciertos valores, como algo valórico. O sea, no solo como algo material, sino que como una forma de conectarnos en cultura, identidad y lenguaje. Por ejemplo, cuando hablo de valórico, también hablo de valor. ¿Qué valora el mercado? Esto vale, no sé, 1.500 pesos. Para mí esto vale millones de pesos. Pero el mercado valora el valor de uso y de intercambio de esta plantita. Pero si yo sé que esta plantita me cura el cáncer, si yo sé que esta planta tiene vida, el valor de esto es inmenso. El mercado pone un valor solamente de la oferta y la demanda. Y ese es un gran tema valórico en el desarrollo sustentable. La compañía eléctrica de mi región me quemó el campo en el lugar sagrado del campo. Y la compañía tuvo el descaro de decirme, no, si esto no vale nada, si este árbol que usted tenía ahí no tiene ningún valor para hacer muebles. Oye, le digo, no, pero yo no hago muebles, yo hago mi trabajo espiritual. No, si esa cuestión no vale ni 500 pesos. Usted, don Alfredo, es muy sentimental. Usted le está poniendo un valor sentimental. Oye, yo sé lo que hace un árbol.
Yo he trabajado con la naturaleza durante muchísimos años. Yo sé lo que hace esto. Por eso lo tengo aquí. No lo tengo aquí para decorar. Esta planta me está acompañando a mí. Lo está acompañando a usted. Entonces, depende de qué nivel uno quiere tratar el desarrollo sustentable. Tú lo puedes tratar como una ecuación matemática, tú lo puedes tratar como una nueva forma de economía, tú lo puedes tratar como un derecho, tú lo puedes tratar como una espiritualidad, tú lo puedes tratar como un sistema de valores. Yo creo que eso es muy importante porque en Chile hemos perdido el norte. Y hemos perdido el norte porque hemos perdido el campo valórico del desarrollo sustentable. Hemos perdido el campo de identidad con el desarrollo sustentable. El día que tú te identifiques con el alerce de 3000 años, que yo tengo la suerte de tener 529 hectáreas de eso, y me la están quitando por una represa, el tipo de la represa dice, no, si sus hectáreas valen 40.000 pesos. Pero ¿cuánto vale un alerce de 3000 años? ¿Cuánto vale un ADN? Vivir con un ADN de esa magnitud, de ese poder, de esa penetración en mi vida. Pero para eso hay que tener sensibilidad. Entonces cuando llega el ingeniero de obra de agua y de construcción de esta represa, es el embalse La Punilla, para quienes quieren un nombre de algo, y no significa que yo sea un tipo que está no. Pero yo le pregunto a ellos, ¿cuánto vale un alerce de 3000 años? Aquí hay una guerra de valores, ¿me entiendes? Y en esta guerra de valores nosotros tenemos que traerla a la política. Tenemos que hacer que la política responda con valores. Una política que responda con espiritualidad. Una política que responda con ética. No solo esa ética de la pelea política. Eso a mí realmente no me interesa. A mí me interesa que yo le explique a mi nieta, María Jesús, que tiene 2 años, de que cuando ella tenga 20 no haya alerce de 3000 años. Yo tengo que explicar eso. ¿O no? Yo tengo que explicar por qué se desapareció eso. ¿Por qué ella no puede ver un cóndor? ¿Por qué ella nunca más va a poder ver huemule? Yo tengo que explicar eso, yo tengo una responsabilidad. Por eso me retiré del Banco Mundial, en el fondo me echaron. Por eso me estoy metido en este compromiso. No estoy metido en este compromiso para hacer una clase teórica magistral del desarrollo sustentable. No, estoy tratando de unir los puntitos en nuestra mente para que ustedes tomen una decisión. Para que ustedes digan, mira, a partir de que yo salga de la puerta, yo soy otro, yo estoy pensando de otra manera esto. Yo muchas veces le digo a la gente, mire, no vote por usted, vote por los niños. Y cuando uno piensa que tiene que votar por su hija, por su hijo, ya todo lo que es político cambia, ¿no es cierto? Cuando la mujer en Ningüe va al puesto de salud, y va todos los días al puesto de salud porque resulta que el bebé se le enferma. Hoy día, en ese pueblito, que tiene 200 casas, la municipalidad tiene que contratar un psiquiatra para los niños de las escuelas de Ningüe. No entiendo. Ese es el lugar donde todos queremos ir de vacaciones. El lugar puro, el aire puro, no está puro. El agua pura, no está pura. ¿Cuántas mujeres han tenido que sacarse el útero? ¿Cuánta gente muere de cáncer en el medio de la montaña chilena? Yo no entiendo. Sí lo entiendo. Lo hago como una manera de hablar, decir que no lo entiendo. Lo entiendo muy bien, porque yo lo veo. Yo tengo pesticida inerte en mi sangre. ¿De dónde salió el pesticida? Si yo no como pesticida, claro que sí. Yo soy vegetariano estricto. Yo soy vegano. No toco ninguna proteína animal por muchos años. Por razones personales como por razones de convicción. Yo estoy más en peligro que los que comen carne. Porque estoy comiendo lechugas que vienen completamente pulverizadas de cosas. Es un tema, amigo, es un tema. Bueno, dejo esto del desarrollo sustentable por un ratito porque en las preguntas podemos volver a darle vuelta a esto, pero el desarrollo sustentable no es un Ambrosoli, no es una pastillita que yo te estoy dando. El desarrollo sustentable no es una opción para Chile. El desarrollo sustentable es el único destino de Chile. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo tomamos ese tren para irnos al desarrollo sustentable? No un tema de que, no, voy a esperar unos años más, perfecto, espero unos años más. Ok, tú no vas a ser fértil en unos años más. ¿No es cierto? Dios lo quiera, te digo en sentido figurado, te deseo lo mejor del mundo. Pero te digo, hay muchas mujeres que vienen a mí no tienen fertilidad. Hoy no sabemos por qué, don Alfredo. Y ahora hay muchos hombres que no tienen fertilidad. Oiga, ¿por qué? No sé. ¿Cómo no sé? Son todos los transgénicos.
son todos los pesticidas, son todos los fertilizantes, todos los aditivos. Y hoy día la ley no reclama ¿no es cierto?, en la información nutricional que se pone en los alimentos, que pongan los adictivos. Y todas estas galletas, los niños, usted tiene niños, yo tengo niños, le encantan estas galletas X, que no las puedo nombrar, porque tienen como 8 o 9 adictivos, como si los niñitos chicos a partir de están fumando. Ellos están comiendo estas galletas porque tienen los adictivos, como cuando Philip Morris decía que no tenía adictivos los cigarrillos que ellos hacían y se comprobó que estaba lleno de adictivos. Dejo este tema por un minuto, vamos a pasar a la segunda parte. No hay sociedad sin ser humano. El concepto de sociedad es un concepto homocéntrico de alguna manera. No debería ser totalmente homocéntrico, pero hablamos de sociedad porque estamos aquí nosotros. Pero nosotros no vivimos solos. Nosotros vivimos en un mundo interdependiente. Pero como la frase de la conferencia dice trabajar para vivir o vivir para trabajar, tengo que hablar del trabajo porque esa es una de las cosas que hacemos todos los días. Fíjate que cuando yo trabajaba en el Banco Mundial, yo estaba muy metido en las cosas que me interesaban del desarrollo humano de las personas. De hecho, formamos la sociedad que se llamaba la Sociedad de la Transformación Interior y había 5.000 funcionarios que meditaban. No 2, 5.000. O sea, no solo son estos monstruos del Banco Mundial, pero también son seres humanos, ¿no es cierto?, que tienen su necesidad. Es lo mismo que los empresarios. Yo soy antiempresario, sí, pero el tipo es papá, ella es mamá, y hay que ver cómo nos engranamos todos juntos en esta sociedad. Yo miraba los lugares de trabajo de la gente. Por ejemplo, yo te voy a decir mi lugar de trabajo. 3 o 4 fotitos de mis hijos atrás y 200 libros encima del escritorio. Ese era un tipo de escritorio que yo caminaba por los pasillos. Otro tipo de escritorio limpio con una Biblia. Otro tipo de escritorio normal, lleno de fotos de sus familiares. O sea, ir a trabajar, lo que estoy tratando de decir es que ir a trabajar no es simplemente ir a hacer una cosa, es la vida de una persona. Una persona que pasa todo el tiempo, un día entero trabajando, decora su lugar, hasta aún en la fábrica. Lo que se hacía antes, yo me acuerdo cuando yo era joven, esos calendarios con todo tipo de motivos, era su lugar de trabajo. El tipo sentía eso. Yo no estoy reprimiéndolo, pero eso es la realidad. La persona que tiene en su gaveta, en su cajoncito, tiene su librito preferido, esa radio chiquitita que tú te pones en el oído para escuchar un poquito el programa. Lo que estoy diciendo es que el lugar de trabajo no es donde se van solo a hacer cosas. ¿Me entienden? No es solo hacer, sino que el lugar de trabajo cada vez más se transforma en ser, con S mayúscula. Por eso que yo ahí en este panfleto digo, ¿no es cierto?, nueva forma de hacer, y le puse una S encima para provocar. La política hay que ser, no solo hacer la política, sino que la política permita que seamos. ¿Me entiende? Porque si la política es para unos pocos ser y los otros vamos a hacer, nosotros vivimos para trabajar. Trabaja el marido, la mujer, los niños. No puede ser. Entonces, ¿cómo yo concibo una sociedad sustentable? ¿Cómo yo concibo el trabajo dentro de una sociedad sustentable? 9 elementos. No sé si voy a poder hablarlos de todos ellos, pero voy a tratar de, por lo menos, ir rápido para quien está tomando nota sobre estos elementos. El primer elemento es que la relación trabajo, desarrollo sustentable y salud. Nosotros no podemos vivir en una sociedad, ¿me entiendes?, en que los trabajadores pasen enfermos todo el día. Hay una estadística muy importante que probablemente es buena para tus cursos, que dice que la General Motors hace 2 años atrás, una cosa así, sacó su reporte anual. Tú sabes que las empresas sacan su reporte anual para contar su película, y en ese reporte anual aparece que la General Motors gasta más en salud de los trabajadores que todos los costos de las materias primas para construir los autos.
O sea, ya no es un asunto de sentimiento, no, aquí hay un asunto de negocio, perdón, hay un asunto de sobrevivencia empresarial. La ausencia de los trabajadores, el ausentismo, ¿me entiende? Que no llegan, que no van y que todos se consiguen un certificado. Tenemos que considerar la salud como un elemento esencial del trabajo. Hoy día no se hace eso porque la salud es un negocio. Enférmate más, entonces más hospitales. O sea, es una cosa terrible que nosotros hagamos lucro como resultado de los defectos del sistema neoliberal. Es como la situación de la computadora. Yo creo que todo el mundo tiene computadora aquí. Tú tienes un programa, vale 10. El gallo te tira un virus. Tienes que comprarte un antivirus que vale 30. El mismo que hace el antivirus te produce otro virus para que tú le compres la próxima versión del antivirus. ¿O no? Entonces estamos lo mismo en la salud. Oye, mira, listo. Hospital. Ah, no, pero es que tiene que ser... El otro día tuve una situación yo y le dije al médico, me dijo, mira, usted tiene que sacarse esto, este examen, este examen. Le dije, mire, señor, yo no soy un taxímetro. Diagnostique. Mi padre fue dentista, médico. Y ellos en la época, imagínate, mi papá se recibió el año 1938, murió hace un año y medio atrás, que en paz descanse, a los 97 años. No existían 70 exámenes para poder decirle a una persona, mira... Ahora, yo sé que los exámenes, tampoco no soy inocente, yo sé que los exámenes ayudan a crear un cuadro mucho más completo, mucho más simple, pero hoy día está todo integrado. Ah, mira, anda al gimnasio tal, anda a hacerte la terapia, es todo así. Salud. El segundo punto es seguridad. En una economía sustentable, en el verdadero sentido humano, tenemos que tener una cultura de prevención de accidentes en el trabajo, de prevención de problemas en el trabajo. Y yo no quiero decirle a ustedes que esto no lo saben, porque ustedes lo saben mejor que yo, porque la mayoría de ustedes son trabajadores. Acaba de caerse otra mina en el norte. Yo hablé en un YouTube, si tú me pones mi nombre, hay un YouTube sobre el problema de los 33 mineros, que es una vergüenza, que se hizo toda una historia increíble, ¿no es cierto? Pero no debería haber pasado, y lo que hay que saber es si va a volver a pasar, y ya ha pasado ya, ¿no es cierto?, en diferentes escalas muchas veces. La cultura de prevención es parte de nuestro trabajo verde. No podemos seguir teniendo a los trabajadores en una situación... Imagínate que tú trabajas, y no solo trabajas, dejaste tus niños, todo eso, y además estás expuesta a una cultura de curación y no de prevención. Es un tema bastante grave. Tercer punto, uno de los problemas más graves de los trabajadores, y yo lo veo con la gente que trabajo y la que trabaja conmigo, es que la productividad del tiempo libre del trabajador es muy mala. Entonces el trabajador no descansa. Fíjate que yo vivo en la montaña y el trabajador viene cansado. Y yo le digo, pero ¿cómo estáis tan cansados? Tú ves la televisión anoche hasta las 1 de la mañana. La televisión te agarra y te tiene... O sea, no hay una hora libre. No hay un lugar en que tú te logres penetrar contigo mismo como trabajador, descansar, leerte un libro. Hay pocos trabajadores que tienen la oportunidad de leer, de practicar música. ¿Me entiendes? Yo pienso que esa parte es muy importante. ¿Cómo se soluciona esto? Nosotros estamos proponiendo un programa de aumento de la productividad de lo que llamamos los bienes públicos. ¿Qué son bienes públicos? Las plazas, las bibliotecas, los bosques urbanos, los campos deportivos. O sea, hay una cantidad de bienes públicos, ¿no es cierto?, que en nuestro país tienen una productividad bajísima. Bajísima, no existen, no están disponibles. El otro día salió un señor en Santiago, de la tercera edad como yo, y dice que Santiago es la ciudad más inhóspita que existe, y la razón que él dice por qué Santiago es inhóspito, a pesar que todos sabemos que no, porque en Santiago no hay baños públicos. Y resulta que los que tenemos cierta edad tenemos otra próstata, tenemos otra manera de caminar, ¿no es cierto? Entonces resulta que para la gente de la tercera edad, tú vas a Europa
O vas a Costa Rica, para no usar Europa como... Y tú ves que hay baños públicos bien tenidos, y en Chile está como comenzando eso. Hay varias partes donde ya empieza, pero estoy hablando como pensamiento estructural. Nadie está poniendo a las personas frente al diseño del bien público. Y eso tiene que cambiar. Cuarto, ¿quién se preocupa en nuestro país del entorno de los hogares de los trabajadores? Nadie. Suponiendo que yo soy trabajador. Yo puedo mejorar el entorno de la empresa, suponiendo que eso se hace. Pero tú tienes que vivir en una población donde hay 8 niños en tu casa, hay 3 familias durmiendo ahí no hay buena electricidad, no hay jardines, o sea, está todo el mundo... Nosotros tenemos que preocuparnos en una economía verde, del trabajo verde, no solo del lugar de trabajo del trabajador, sino de su entorno de hogar. Ruidoso, no duermen en la noche, ¿me entiendes? O sea, nadie está poniendo la atención a esto. El entorno del hogar del trabajador. Quinto, transporte y congestión. Hay trabajadores, por lo menos en las áreas que vivo, 2 horas en bus de ida, 2 horas en bus de vuelta, 10 horas de trabajo, 14 horas al día. ¿Cómo tú quieres tener un trabajador feliz? Una mamá feliz que llegue a la casa feliz después de eso. ¿Qué pasa con los niños? La congestión en la ciudad es un tema muy serio. Yo lo sé porque yo enseño yoga y llega gente desarmada. Mira, yo no sé nada. Chile es uno de los países con el más alto índice de depresión. ¿Por qué tenemos tanta depresión? ¿Qué está pasando? La Organización Mundial de la Salud dice que los chilenos somos el país del más alto consumo per cápita de calmante y barbitúricos. Chile, entre el desierto de Atacama, la cordillera de los Andes, el Polo Sur y el Océano Pacífico, nosotros estamos aquí, dale que. Y no solo eso, no son solo los trabajadores, hoy día se lo estamos dando a los niños. Oye, fíjate que los profesores, claro, los profesores ya están cansados, no tienen elasticidad para sobrevivir. Y resulta de que ahora no me gusta este niño porque está muy activo. Métale Ritalin. Elimínele su naturaleza. Sexto, las condiciones en el lugar de trabajo no solo son temas físicos. No es que tiene que haber un baño más. No es que solo tiene que haber una cafetería. El lugar de trabajo tiene que ser un lugar de autorrealización personal. Cuando usted descansa en su trabajo no tiene dónde ir. Está sentado, va a un pasillo, se fuma un cigarrito, no sé lo que hará en su break. No es posible. Los lugares de trabajo tienen que ser realmente lugares de existencia del ser. Séptimo, el tema de los valores. Fíjate que cuando yo entré al Banco Mundial, aquí hay una silla. Hice un curso de inducción, cuando yo tenía 27 años. Y entré al banco y me dijeron, mire, venga aquí al curso para que usted sepa lo que es el banco. El banco me dijo, mire, ¿sabe, don Alfredo? Los valores que usted tiene para nosotros no tienen ninguna importancia. ¿Cuál era la lógica del argumento? Mire, usted va a trabajar en países dictatoriales, comunistas, democráticos, católicos, musulmanes, judíos, negros, blancos, así que sus valores no deben entremezclarse con esto, porque si usted está en una posición X, no va a poder trabajar en ese país. Usted va a hacer un conflicto. Por lo tanto, lo único que vale aquí son los valores corporativos. O sea, agarraron una máquina aspiradora, me sacaron todos mis valores. 6 años después, gran crisis. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo seguir desarrollando mis valores? Yo soy mis valores. ¿Cómo compatibilizar los valores que tú tienes como persona con los valores corporativos? Es imposible.
cumplir con los valores corporativos sin que el trabajador tenga una identidad valórica de sí mismo. Imagínate un trabajador sin valores, no tiene autoestima, porque te sacaron los valores. ¿Cuáles son los valores corporativos? Hay muchos, los ven en los eslogans ustedes. Nike. Just do it. ¿O no? Nike, te mete eso. Solo hazlo. Dale. Coca-Cola. Coke is it. O sea, la Coca-Cola es todo. La compañía Ford Motor Company, el auto. Quality is job number one. Calidad es nuestro verdadero trabajo. Todas tienen su... ¿ah? Y ahora el marketing, la gente que se especializa en marketing son los sabios de meterle una frase para hacer marketing. Mire, esta campaña tiene que tener marketing. Tu vida tiene que tener marketing. Todo tiene que tener marketing. Pero ¿dónde sale este marketing? De una gran movida de piso a tus propios valores. Y yo tuve una crisis de 2 o 3 años que la pasé aceptable. Y yo dije, no, mira, fíjate que yo soy economista. Tú también eres economista. Estudiamos los mismos libros. Pero fíjate que tú eres del Japón, yo soy de Chile. Tú eres casada, yo soy divorciado. Tú eres japonesa típica, ¿me entiendes? Nipona. Yo vengo de una familia árabe que llegó a Chile en los años 1900. Soy un inmigrado. O sea, no puedo dejar de ser lo que soy para poder entender los valores corporativos, ¿me entiendes? Y ese es un tema muy importante en la economía verde, porque ya dije que uno de los elementos centrales del desarrollo sustentable es los valores. Bueno, nociones de bienestar y desarrollo del capital humano, no voy a trabajar mucho sobre esto porque todo el mundo conoce la capacitación y todas estas cosas, pero el contenido de la capacitación hoy día es como productividad, 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 pero ¿dónde está la productividad del alma? ¿Dónde está la productividad de la mente? Por último, si no te interesa y te pones muy como que Alfredo medio esotérico, no vamos a hablar de la productividad del alma, hablemos de la productividad del cuerpo. ¿Quién se preocupa de la productividad del cuerpo de los trabajadores? ¿Dónde está el complemento corporal de los trabajadores? Como si el cuerpo no tiene ninguna importancia. Permítame entrar en la última parte. ¿Están muy cansados? ¿Estamos bien? Me avisan, levantan la mano y yo paro. Yo estoy al servicio de ustedes aquí. La tercera parte es que nada de lo que hemos hablado y de cualquier tema que hablemos, si esto da lo mismo, si no tiene una traducción institucional política, yo no digo necesariamente que tenga que ser de este partido político, este otro partido político, este sistema, si no tiene una traducción concreta, ¿me entiende?, institucional, es olvidada o no gobernable. Había un profesor de estadística que me decía que lo que no se mide se olvida. Entonces la economía me decía hay que medirla. Y tu desafío, Alfredo, como economista joven, es que tú tienes que ofrecer una economía sustentable que sea medible. Si no es medible, todo el mundo dice, ah, sí, pero no importa. Y yo pasé mucho tiempo en eso. ¿Cuál es el valor de un pajarito? ¿Cuál es el valor de un árbol? Y hay libros que yo he escrito sobre eso. No son los verdaderos valores exactos, pero por lo menos te da un campo de... Es como la máquina fotográfica que tiene un lente que no ve todo, pero más o menos tú ves, digamos, la figura que estás fotografiando. Lo mismo pasa en el análisis económico. Por lo menos nos permitió salvar muchos pajaritos, muchos bosques nativos, diciéndole al economista clásico, mira, fíjate que esto tiene un valor más que el tuyo. Este valor es más grande que la represa. Por ejemplo, un caso concreto. En el caso de La Punilla, el embalse va a invadir 2 cementerios mapuche. ¿Cuánto vale? Ah, no, es que necesitamos electricidad. Bueno, yo no tengo la varita mágica, pero es un tema de debate, ¿o no? Es un gran tema de debate. ¿Por qué? Porque la ciudadanía piensa así. No es porque solo yo pienso así. Todos ustedes piensan que... ¿Cuánto vale la tumba de tu abuelita? Fíjate que el tipo del cementerio le pasó el tractor por encima. Y él lo único que te quiere pagar es el valor del cemento que tú necesitas para construir otras lápidas. ¿Es el valor de la tumba de tu abuelita? Por supuesto que no. Yo lo veo.
Lo veo en el campo mucho, ¿no es cierto? Estos santitos, estas casitas chiquitas donde se accidentó la persona y van todos los días a ponerle flores, a ponerle velas, a ponerle el, no sé, el banderín del Chuncho o del Colo Colo, ¿me entiendes? Son realmente historias profundas de nuestra realidad, de cómo nosotros le ponemos valor a lo que tenemos. Entonces, ¿cuál valor vamos a seguir? Bueno, entro a esta tercera parte. Si no hay una traducción institucional, una traducción medible, todo lo que nosotros podamos decir de lo que queremos nunca va a existir. Particularmente en el ámbito de lo público. Particularmente en una campaña presidencial. O sea, la gente va a decir, oye, a ver, muéstrame tus cartas. Voy a decir 2 o 3 cosas y tengo muchas más, pero voy a parar ahí para escucharlo a ustedes y contestarle algunas preguntas. Lo primero es que el modelo neoliberal, y esto no es un puntapié en la cara a nadie, el modelo neoliberal tiene una forma de funcionar. Por algo se llama modelo neoliberal, si no se llamaría neoclásico, clásico, en fin, cooperativo. El modelo neoliberal se basa en el funcionamiento del mercado. El mercado es la entidad institucional que, ¿no es cierto?, hace que la oferta y la demanda, que las transacciones se den. ¿Y cómo se dan las transacciones en el mercado? Poder adquisitivo. Tú tienes la plata, lo compras. Yo voy al supermercado y tengo los 2.000 pesos para el pan, lo compro. No tengo los 2.000 pesos para el pan, no lo compro, no puedo comprarlo. Y si tengo 10.000 pesos, te quito tu pan. Me llevo 4 panes. Si tú tienes 50.000 pesos, te llevas tú todos los panes. Y ese es el juego del mercado. Eso es lo que es. No es otra cosa. Entonces, todos nosotros nos ponemos al servicio de eso. ¿Me entienden? ¿Cuál ha sido el resultado de la economía neoliberal? Empírico, no es una crítica política al sistema neoliberal. Yo he estado en este sistema, yo estuve en el año 1982 cuando se firmó el Tratado de Washington donde se promovió este sistema y este es el resultado del sistema. Yo estuve en la sala donde se firmó el Tratado de Washington. Liberalizar el comercio, abrir las fronteras económicas, entrar en la globalización, ¿me entiendes? Un mundo llamado horizontal sin frontera económica. ¿Qué hicieron nuestros países? Bajaron las tarifas, bajaron toda la estructura, ¿me entiendes?, impositiva del comercio internacional. Aquí estamos. Es un sistema de remate. Es un sistema del mejor postor. Oye, yo quiero estas minas de cobre. Tengo la plata, las compro. Oye, yo quiero todas estas tierras y me empiezo a comprar Chile de Punta Arenas para arriba. Eso existe, eso es el sistema de mercado. El mercado como institución social no tiene mecanismos regulatorios particularmente en relación a la equidad y en relación al medio ambiente. No los tiene, no los posee. El mercado no lo mide. Tú cuando vas al supermercado, tú no te preguntas cuál es el impacto ambiental de la cebolla que estás comprando. Porque si todos los ciudadanos se preguntaran eso, no tendríamos los problemas de impacto ambiental que tenemos. El mercado acumula, hace acumular, concentrar la riqueza en grandes cantidades. Por lo tanto, Chile tiene un modelo económico exitoso bajo el lema del neoliberalismo, pero tiene el peor coeficiente de Gini de todos los países de la OECD donde se quiso meter en el club. Porque nosotros ya tenemos un gran pedigrí económico, entonces nos metemos en la Organización Económica de Desarrollo Económico de Europa. Y esta organización tiene grupos de estudio y le dicen a Chile, fíjate, sí, estás bien en lo económico, pero tienes el peor coeficiente de Gini de todos los países del club. Entonces, este sistema neoliberal, lo que hace este sistema es que este sistema redistribuye las ganancias del sistema, lo que queda, en lo que le corresponde a las personas. Tu problema de salud, bueno, hay plata, hacemos un hospital. No hay plata, no hacemos un hospital. Hay plata, subimos el salario mínimo un poco más, regalamos unos bonos, ¿me entiendes? No hay plata, bueno, ese es el sistema neoliberal. Que lo que a nosotros nos interesa
como es la equidad, el medio ambiente y el empoderamiento ciudadano, eso no lo va a hacer nunca el mercado. Eso tiene que hacerlo o el Estado o la ciudadanía. Me estoy dando a explicar el tema. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es un modelo que funciona al revés del mercado. Y lo puedo proponer porque sé que existe, porque yo he estado metido en eso y porque hoy día la economía ambiental ha madurado tanto en los últimos medio siglo que no es una cosa horrorosamente complicada. Entonces nosotros vamos a decir, mira, fíjate que en vez de que el mercado lo decida, nosotros no vamos a seguir estando al servicio de la economía, sino que queremos que la economía esté al servicio de nosotros. ¿Cómo? Fíjate que el coeficiente de Gini lo vamos a bajar de 0.73 a 0.50. Es un coeficiente que mide la proporción de riqueza en manos de las personas. Si es 1, significa que una persona posee toda la riqueza. Si es 0, significa que la riqueza está igualmente distribuida. Es un coeficiente con muchas limitaciones, pero es más o menos lo que la gente utiliza. Yo lo estoy usando como un ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes? Si yo digo que el coeficiente de Chile es 0.70 y tanto, es un coeficiente de concentración altísima de la riqueza. Por eso que la OECD dice, ustedes tienen un modelo exitoso, pero inequitativo. Entonces, nosotros vamos a decir, mira, fíjate que este coeficiente lo queremos bajar, suponte tú, a 0.50. Esa es una decisión ciudadana, es una decisión colectiva, no una decisión que uno va a mandar por teléfono y decirle, mira, no, esto es un consenso nacional. ¿Qué significa eso? De que una vez que nosotros decidamos ese parámetro, la economía tiene que organizarse para llegar allá. ¿Cuál es la gracia de hacerlo así? Es de que como tú tienes que bajarlo en 23 puntos porcentuales, ¿no es cierto?, tú tienes que empezar a rebuscar por qué se produce esto, cómo tú lo vas a bajar. Lo vas a bajar con los pescadores artesanales, lo vas a bajar con los trabajadores industriales, lo vas a bajar con los trabajadores mineros. O sea, ¿dónde vas a ver tú la inequidad con las dueñas de casa? Y empiezas a darle humanidad, empiezas a darle la cara humana a esta economía, porque la economía va a tener que ponerse al servicio de este índice. Otro índice importante, por ejemplo, puede ser, por darte un ejemplo, la huella de carbono. ¿No es cierto? Queremos disminuir el impacto ambiental marcado a través de la huella de carbono a la mitad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que haciendo ese ejercicio y poniendo la economía al servicio de eso, vamos a identificar cuáles son las actividades humanas, económicas, sectoriales, que producen un mayor impacto en el carbono y vamos a tratar de ayudarlos. No le vamos a ir a pegar con un palo. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es decir, oye, mira, fíjate que tu industria tiene que cambiar y nosotros como Estado vamos a usar los fondos de la Corfo, tecnológicos, para que esta industria en 4 o 5 años, ¿me entiendes?, logre fondos, fuente energética, tecnología, manejo, para que no se produzca ese impacto en la huella de carbono. Entonces nosotros estamos proponiendo un modelo que funciona a través de un consenso nacional de parámetros que la ciudadanía le son importantes y hacer que la economía trabaje en esa dimensión. Esto es algo nuevo, no hay ninguna campaña que lo esté proponiendo, todas las campañas son como sastres. Córtale un poquito aquí la manga, córtale un poco acá la cintura, pero el modelo es el mismo, es la misma chaqueta que la estamos doblando, le ponemos otro forro, en fin, da lo mismo, pero nadie está realmente, profundamente proponiendo un modelo preciso. Hay mucha gente que critica el modelo también, pero no hay nadie que diga, mira, este es el modelo. Nosotros estamos proponiendo este modelo, que es un modelo de desarrollo sustentable. Pero este modelo solo va a funcionar si la ciudadanía está empoderada, porque va a ser la ciudadanía, ¿me entiendes?, la que va a estar envuelta. Mi energía parece que mueve mucho la bandera. Déjenla ahí nomás. Bueno, un segundo punto es la parte social. Yo dije que el mercado no gobierna lo social. Se me fue un cliente, entonces está medio aburrido. Espero no aburrirlo mucho más. Ya termino. Disculpa, hacerte preguntas después. Que termine. Sí, porque no, si no pierdo el hilo de la cosa. Y termino en 3-4 minutos, termino. Necesito redondear un poquito la cosa. En el ámbito social todo se discute, la educación y bueno, eso lo podemos discutir en las preguntas, pero hay una cosa que me parece muy importante, que una de las grandes inequidades de Chile está en la alimentación. Estamos comiendo mal.
estamos comiendo semillas transgénicas, estamos destruyendo nuestro sistema inmunológico, estamos comiendo pesticidas, estamos comiendo productos químicos que no nos dejan funcionar en la sociedad. Entonces tú le puedes regalar un aumento de salario a un trabajador de 15.000 pesos que al final gasta 50.000 pesos en la salud. Las madres lo saben, ¿no? Claro que lo saben. Si ellas tienen que ver con los niños, ¿qué hago con mi hijo? Está todo el mundo enfermo. Es uno de los países que yo veo más enfermo. El puesto de salud donde yo vivo, lleno todos los días. Lleno todos los días. ¿Por qué? La alimentación. Por eso que he dicho que si cuando yo sea presidente, cero tolerancia a los transgénicos. Queremos agricultura orgánica, queremos permacultura. Fíjense que en Chile es interesante. La gente dice, oye, fíjate que en esta zona se murieron todas las abejas. Ah, ya. Oye, fíjate que en Concepción encontramos muertos miles de camarones, pescados. Ah, sí, sí. Esos son avisos, pero avisos muy importantes de que algo funciona mal. La abeja es como el pájaro de la mina, ¿no? Cuando el oxígeno baja, el pajarito se muere y todos los mineros salen para afuera. Se están muriendo las abejas. ¿Por qué? Porque el sistema de ellas perdió el control. No saben volver. ¿Por qué? Porque están libando en flores de semillas transgénicas. Y esto debe ser muy importante para los empresarios. Tú sabes que los empresarios perdieron 7.000 millones de dólares en exportación de miel a Alemania porque los alemanes hicieron el análisis de ADN esto y encontraron que venía de semillas transgénicas. Punto final. Quiero decir que quería hablar más de institucionalidad, regionalismo, reformas institucionales como la reforma de la Constitución, porque uno de los grandes temas de inequidad en nuestro país tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales. La competitividad chilena es una competitividad basada en nuestros recursos naturales, la tierra, el mar, todo. Y ahí el primer, esta es la que llamo la gran causa, ¿no es cierto? Imagínense la ley de pesca, licencia 25 años, 7 personas. 7.000 millones de dólares al año. Y estas personas no son dueñas solo de eso, ¿eh? Ellos tienen otras propiedades, otros bancos, o sea, no es un tema que, fíjate que solo eso. Esa es la gran inequidad de nuestro país. Esa es la gran inequidad. Bueno, voy a terminar diciendo que este modelo de economía sustentable, de desarrollo sustentable, como yo lo he explicado, es un modelo que se traduce en la agricultura, la industria, los servicios, etcétera, etcétera. Pero también se traduce en la política de relaciones exteriores. Si a alguien le interesa podemos conversar eso. Cómo hay una relación entre este modelo y hacer política de relaciones exteriores multilateral o bilateral. ¿Me entiendes? Está en todo. Entonces termino diciendo que el problema ambiental, que el problema del desarrollo sustentable ya no es un tema más de conversación. Es el único tema que debemos conversar. Y si tú ves el problema de la salud, es eso. El problema de la vivienda es eso. El problema del trabajo es eso. ¿Me entiendes? Finalmente es eso. Y por eso que nuestro partido, mi partido, el Partido Ecologista Verde, ¿me entiendes? En forma muy consciente, muy madura y muy responsable, decidió lanzar un candidato presidencial, porque esto no lo podemos dejar al barniz del ecologismo, de los partidos que hablan de verde, pero de verde no saben nada. No, esta cuestión es fundamental. Es ecología, es economía, es social, es humano, es valórico, espiritual. Muchísimas gracias. Antes de comenzar con las preguntas, les voy a decir en qué estamos en la campaña. Estamos en un proceso de recolección de firmas para completar las 35.000 que exige la ley, las 36.000. Y la región de los lagos se ha comprometido también con juntar firmas, aunque esta región está inscrita, pero está iniciando ese proceso de inscripción. Por tanto, todos los que quieran colaborar, vamos a estar informando a través de la página de Facebook del Partido de la Región y vamos a estar en distintos lugares coleccionando
esas firmas, para que puedan apoyar esta campaña que se está haciendo en Santiago, en Concepción, en Chillán, prontamente en Valdivia, en Osorno, y por supuesto acá en Puerto Montt. Entonces, esa es su primera vez. Y ahora vamos a comenzar con las preguntas. Entonces, por favor que las preguntas sean... Que la hace Diego. que sean precisas para que... Aquí hay una pregunta, Pablo. Perdón. ¿A Diego? Sí, bueno, realmente he llegado tarde. ¿Quieren hacerle la pregunta? Ahí el código. Pero la pregunta es bien específica, digamos. Yo soy de la generación de los 80. Y, Más fuerte para que ellos te escuchen. la pregunta es puntual. Yo soy de la generación de los 80 y si tuviera que echarle la culpa a alguien o a algo de todo lo que nos ha pasado, hasta los años 90 serían los dictadores militares. Y de ahí para adelante a los economistas. Y sin embargo, en este país tenemos 5 candidatos economistas. Sí. Yo quisiera saber a raíz de a qué atribuye usted eso. Claro, mira, re buena la pregunta. Yo soy economista y asumo la responsabilidad. Pero yo no quiero decir yo soy mejor, peor, diferente. Yo, en los años 40, 50, ingeniero. Ahora son los economistas, pero yo creo que después del desastre de todos los economistas van a venir los filósofos, los artistas, van a venir los jóvenes que son pintores. Yo creo que estamos pasando de 3 etapas. La primera etapa, la etapa del hacer, lo físico, caminos, carreteras, puentes, y ahí la ingeniería. De ahí pasamos a la época del saber. Mi época. Llegar hasta los PhD, ¿me entiendes? La época de eso. Hoy día la juventud nace, yo salté adelante, del hacer al saber y del saber al ser. La generación de los jóvenes deja este tema del hacer, no le interesa, y está del saber al ser. Y este joven nace en la generación del ser. Y creo que eso es lo que está pasando. Y yo te diría, ok, cada uno tendrá que en conciencia votar por el economista X o Z. Pero yo quiero que nos vean a los economistas también como ser humanos y qué es lo que además estamos promoviendo. Yo nunca fui un economista típico. De hecho, fui un economista muy atípico que perdí mi pega. Mi última vocería en el Banco Mundial fueron los derechos humanos. Y eso me sacó del Banco Mundial. Siempre he sido una persona que me ha costado mucho poner el mosaico en la figurita porque no me lo han dejado. Imagínate, yo el primer economista ambiental de una institución economicista al máximo. Oye, ¿qué es eso? No, que debe meter esta cuestión el medio ambiente. No, sí, no. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era muy joven, tenía como 29 años, escribí un documento interno sobre el recalentamiento global de la Tierra. Llegó mi jefe y me dijo, tú vuelves a escribir eso, pierdes la pega. Este problema del recalentamiento global no tiene nada que ver con el ser humano. Y estuve callado por varios años porque también tenía que sobrevivir. Pero yo creo que la economía hay que entenderla de otra manera. La economía es una colección de valores que explica el comportamiento de nosotros frente a la escasez material. Media rebuscada, pero la repito. Son los valores que te motivan, que están detrás tuyo en ese momento en que falta agua. Eso es la economía. Y yo lo que estoy diciendo es que la economía en el fondo depende de esos valores. Lo que pasa es que hoy día tenemos los valores individualistas, materialistas, pero eso no significa que eso gobierne la economía. Los valores que realmente tenemos que promover son los valores de naturaleza colectiva, la interdependencia, la interconectividad, la solidaridad, la justicia, la cooperación, el amor, la compasión. Esos son los valores que ahora hay que poner en la economía. Yo me acuerdo cuando yo escribí mi primer artículo sobre economía espiritual hace como 20 años atrás, causó escozor tremendo en la institución. Y este tipo se fue a las nubes. ¿Qué tiene que ver la espiritualidad con la economía? Esto es como el aceite y el vinagre. Yo no concibo una economía sin espiritualidad. No la veo. Si yo no tengo mucho éxito, pero si tengo uno, y lo puedo decir porque yo tengo 65 años, y es el éxito de haber unido mi profesión con mi espiritualidad.
Pregunta en el Vaticano, toda la economía la hace la feria italiana. No, eso es religión. Eso es completamente diferente. Pero te digo, cada profesión tiene una semilla espiritual. Y quien no tiene esa semilla espiritual en esta época de Acuario, la época del ser, no tiene ninguna autoridad para ejercerla. Por ejemplo, si un médico, ¿cuál es la semilla espiritual de la medicina? La autorrealización de la vida. Señor, te puedo cortar una pierna sin haber autorrealizado la vida. ¿Cuál es la semilla espiritual de la arquitectura? La autorrealización del espacio. ¿Cuál es la semilla espiritual de la ingeniería? La autorrealización del tiempo. ¿Cuál es la semilla espiritual de la agronomía? La autorrealización de la ley natural. ¿Cuál es la semilla espiritual de la economía? La autorrealización de la confianza. ¿Cuál es la semilla espiritual del periodismo? Las comunicaciones, la autorrealización de la verdad. En fin, eso es por lo menos mi percepción de esto. Y yo creo que hacer economía hoy día sin espiritualidad es como realmente dedicarse nuevamente al sistema. Yo me acuerdo que me fui a sacar unas radiografías dentales cuando llegué a Chile, porque tengo un nuevo dentista, entonces me dijo, mira, sácate todo, un precio exorbitante. Y yo le digo a la niña que me está cobrando la cuenta, le digo, oye, pero quiero hablar con la persona. No me dice el sistema. No le digo, yo quiero hablar con el sistema. Y yo me quedo mirando, me dice, este señor es tonto. No le digo, tú me estás diciendo que quien pone los precios es el sistema. Yo le digo, yo quiero hablar con el sistema. E insistí varias veces. Y al final le dije, mire señorita, aquí hay alguien, hay un ser humano, ¿me entiende?, que puso estos precios. Y usted me está guateando, ¿no es cierto?, el sistema. Aquí hay un vocabulario muy interesante hoy día de esta economía neoliberal. ¿Me entiende? Y nosotros ya lo compramos ese lenguaje. El sistema que estamos proponiendo no solo es una visión correcta, no solo tiene la intención correcta, pero estamos tratando también que tenga el lenguaje correcto. Porque sin la visión, la intención y el lenguaje, lo que hagamos, la acción, nunca va a ser correcta. Allá, Alfredo, te quería preguntar un poco si podías tratar de vincular tu propuesta económica con el movimiento cooperativo y particularmente por el Pacto Verde Cooperativo que han suscrito todas las cooperativas chilenas por la sustentabilidad y por incorporar a la economía justamente los valores que tú representas respecto de tiene que haber una economía administrada con una visión de sustentabilidad y eso han hecho las cooperativas. Gracias. La respuesta es absolutamente sí. Yo cuando era la época de Eduardo Frei Montalva, yo fui a los trabajos veranos. Esa era una gran moda de ir a los trabajos veranos, no sé si usted también fue, pero era interesante ir a los trabajos veranos. Y yo fui el especialista en cooperativa de los trabajos veranos. Por lo tanto, su pregunta no es ajena a mi vida personal. Y yo me acuerdo que yo hablaba del cooperativismo y todo, pero ahora a los 65 me hace un sentido extraordinariamente importante. Si yo no coopero con usted, solo me queda competir con usted. Y desgraciadamente la competencia nos lleva a la sustentabilidad. Por lo tanto, el movimiento cooperativo detrás de la sustentabilidad es una cosa fundamental. Nosotros somos una campaña que está insertada en los movimientos y las redes ciudadanas. Y las redes están despertando rápidamente. Usted no sabe la cantidad de cosas. Nosotros a veces no tenemos abasto de contestar todas las preguntas de los movimientos ciudadanos todos los días. No solo los movimientos cooperativos, de la permacultura, de la economía orgánica, de la alimentación sana, de las madres por la protección de los niños en oncología, en hospitales que tienen cáncer. O sea, está todo el mundo diciendo, mira, fíjate que nos representa. ¿Por qué yo creo que los representa la campaña? Porque nuestra campaña está basada en los problemas de la ciudadanía, ¿me entiendes? Está poniendo los problemas de la ciudadanía como lo principal y hacer que la economía funcione en esa dirección. Por ejemplo, en la salud. Nosotros no solo estamos hablando de tener más hospitales para curar enfermedades. Nosotros tenemos que recuperar el sistema de salud nuestro. Y eso parte de todo, la producción de alimentos, la protección ambiental, la protección del agua, del aire. Si las enfermedades hoy día, el 99% son enfermedades económicas, producidas por el sistema económico. No sé si alguno de ustedes ha ido a Calama. Terrible. Calama produce el 20% de cobre del mundo y tiene el peor índice de esperanza de vida de Chile. Lleno de arsénico,
lleno de sulfuro. Es una ciudad saturada desde el punto de vista del aire. Eso es nacionalmente así. Yo no estoy dando los datos. Esos datos aparecen en todas las fuentes hasta gubernamentales. Las enfermedades son espantosas. Las playas tú no te puedes bañar. Yo una vez dije, vamos al río Loa. No, si desde aquí no hay río Loa. ¿Y eso es así como tiene que ser la competitividad en Chile? No. La competitividad chilena tiene que pagar los costos ambientales y humanos que produce como resultado de la competitividad, y nosotros estamos promoviendo el concepto de ecocompetitividad. Yo ya me había presentado, mi nombre es Patricia. Hoy día que los ciudadanos se tomen la política deja de ser una simple aspiración o deja de ser una aventura, sino que también es una necesidad, y al menos así un grupo, yo creo que ya importante de personas lo hemos definido de esa manera. ¿Y por qué lo digo? Voy a utilizar una gran frase de un gran amigo colocolino que tengo que me decía que cuando él vivía en dictadura, en un periodo muy complicado, ¿no es cierto?, para él como joven, pero sin embargo tenía la posibilidad de beber agua limpia, respirar aire limpio, peces para comer y un borde costero que visitar. Hoy día, en este caso, en mis años, ¿no es cierto?, juventud, en un periodo de democracia, no tengo esa misma seguridad. Por lo tanto, se vuelve una necesidad por distintos aspectos. Pero quiero nombrar dos que tienen más o menos que ver con lo que usted ha expuesto muy bien en esta charla. Una es la economía, y que la razón de ser o el origen está ante la escasez de recursos ante múltiples necesidades. Por lo tanto, escasos recursos tienen que satisfacer esas necesidades, y justamente ahí es donde radica cómo satisfacemos esas necesidades, cómo se distribuye, ¿no es cierto?, los recursos para satisfacer esas necesidades. Y es ahí donde tenemos el grave problema, y ya lo dijo, sería repetitivo decirlo, coeficiente Gini que tenemos, y que hace que la riqueza justamente se concentre en una cantidad muy minoritaria de este país, en desmedro de la gran mayoría que se ve adquiriendo una cantidad de recursos muy escasos. Por otro lado, tiene que ver la sustentabilidad, y vuelvo a ocupar elementos que me entregó este amigo colocolino que está presente, que es la capacidad de carga, justamente, que hoy día no cabe dentro de las lógicas del mercado. Que hay que explotar el mar, que hay que explotar los bosques, que hay que los transgénicos, ¿no es cierto?, con la finalidad de poder aumentar, ¿no es cierto?, la producción. La capacidad de carga, para lo que quizás no entienden qué significa este concepto, es lo que finalmente se puede en un espacio o un recurso nos puede otorgar en la producción. ¿Ya? Otro elemento que tiene que ver son los pesticidas, y que aquí hay un problema que justamente se da a nivel local. Tiene que ver con la cantidad de pesticidas que se ocupan para quitarle los piojos de mar al salmón exótico que se cultiva acá en nuestro mar austral. Por lo tanto, la sustentabilidad, ¿no es cierto?, que no dentro de la lógica del mercado no existe, a pesar de que lo utilizan, ¿no es cierto? Esto, justo a la mala distribución, se convierte en necesidades. Pero como también se convierte en una necesidad, insisto, de decir basta, ¿ya? Yo como joven decidí decir basta a que una generación, antigua a la mía, haya decidido instalar una constitución que quiere que se imponga a mi generación. La Declaración de los Derechos del Hombre dice justamente que ninguna generación le puede imponer su forma de vivir o sus leyes a las generaciones futuras. Entonces, en este caso, particularmente, yo no voy a permitir que una generación de élite, amparado por una dictadura, a mí, a mis hermanos, a los que están por venir, a los niños, ellos lo impongan a una dictadura a quienes hoy día tenemos que ser los hijos de una democracia social. Pero para eso hay que pensar, ya bien lo decía, en una reforma de la Constitución. Yo le doy la categoría de nueva Constitución, ¿no es cierto? Pero para eso hay mecanismos para cual llegar, y que un debate que se está dando hoy día, que es a través de reformas políticas, ¿no es cierto?, en el marco de la institucionalidad que entrega la misma Constitución del 80, o la posibilidad de construir una nueva Constitución
en base a una asamblea constituyente. Entonces quisiera conocer cuál es su postura respecto a cómo debemos llegar a esa nueva constitución. Me gusta mucho tu pregunta. No es una pregunta fácil, porque lo primero que quisiera solucionar es la base de tu pensamiento, que es que tú no te sientes identificado con un documento, es como tu contrato matrimonial, ¿no es cierto? No te sientes identificado con él. Yo estoy contigo. Quiero decir que no solo los jóvenes no están identificados con eso. Hay muchos que no somos jóvenes que también no estamos identificados con eso. Lo importante es que los jóvenes realmente participen en este cambio de constitución. Porque si los jóvenes no se quieren identificar, no quieren ir a votar, ese cambio constitucional nunca va a pasar. La misma generación que en la que tú estás repudiando va a seguir en el poder. Por eso que nuestra campaña se llama Una razón para votar. Y lo importante es decirle a la juventud de que este cambio en la Constitución debería ser una razón para votar. Porque sería trágico ser gobierno, ¿no es cierto?, que yo sea presidente de Chile, pero la juventud nunca participó en eso. Entonces, esa primera parte me interesa mucho. Lo segundo que me interesa es que para que logremos un cambio constitucional, de la Constitución, nosotros necesitamos tener un nuevo preámbulo de lo que es la vida en nuestro país. Es como la introducción al libro. ¿Me entiende de qué se trata esto? ¿Por qué estamos haciendo una nueva Constitución? ¿Qué es lo que nos hace ser chilenos? ¿No es cierto? Porque si yo me voy a casar con ella, ¿no es cierto?, vamos a tener un matrimonio, vamos a hacer una sociedad conyugal, tenemos que hablar un poquito, ¿no? Tenemos que hablar, oye, pero ¿por qué no estamos casando? ¿Ah? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Te interesan los niños? ¿No te interesan los niños? ¿Practica espiritualidad? ¿No la practica? Fíjate que yo practico y si te molesta, tú fumas, yo no fumo. Estoy poniéndolo en términos triviales, pero tú estás tomado la mano de ella, aquí al frente, ¿no es cierto? Tiene que haber un preámbulo en todo esto. No puede ser una cosa que, mira, ya yo me caso. Ese preámbulo para mí es lo más importante porque es la visión sobre Chile. Yo creo que la visión que tenía esa Constitución era una visión dictatorial. Y ya eso no existe y fuera. Ahora, ¿qué pasa hoy día? Que ese cambio constitucional viene bien amarrado, ¿eh? Entonces yo creo que va a haber que usar mecanismos institucionales fuertísimos para lograr ese cambio constitucional. Pero yo quiero decirte algo muy, muy importante. Que yo llevo muchos años pensando en esto porque no quiero improvisar. O sea, no quiero decir, mira, vamos por un cambio de la Constitución, pero pues ahí nadie sabe cuál es el cambio. Porque el cambio no es la suma de cosas que tú quieres y que todos quieren. La Constitución tiene que ser mayor que la suma de las partes. ¿Me estoy explicando? Porque hoy día la política es menor que la suma de las partes, por eso la gente no quiere la política. La Constitución chilena es menor que la suma de sus partes, por lo tanto no queremos esa Constitución. Entonces lo que nosotros juntos tenemos que hacer es decir, mira, ¿qué va a ser de esta Constitución mayor que la suma de sus partes? De tal manera de que mañana él diga, fíjate que tu Constitución tampoco me gusta, porque mi mundo es diferente. Y le permitamos a él que pueda hacer ese cambio y no que él se encuentre que está amarrado porque tú lo amarraste con tu visión. Tú has tocado un tema muy, muy importante, profundamente importante, que no hay que trivializarlo. Desgraciadamente en esta campaña política, hablo de todas las campañas, se ha trivializado. Yo estoy por la constituyente, yo estoy por esto. Ese no es el tema. Yo creo que la ciudadanía, cuando tenga claridad en cuál es esta visión real, y para eso es esta campaña, para yo escucharte a ti, para que tú me escuches a mí, para dialogar, y yo irme para la casa y decir, oye, qué interesante, Patricio, me dejaste enganchado con esta cuestión. Y yo te dejé enganchado y nos enganchamos y vamos adelante. Pero esto no puede ser como que se reúnen 30 abogados con 4 economistas y 5 teólogos y 4 sociólogos y hacemos una nueva constitución. Este tiene que ser un proceso ciudadano de base, pero un proceso consciente, de conciencia, no un proceso de
de agregar eslogan, porque para eso, a mí yo te digo, el día que yo voy a aprobar la Constitución es cuando yo lea el preámbulo de la Constitución y esté de acuerdo con eso. Porque el resto de los artículos lo podemos ir cambiando. Lo que no vamos a cambiar, ¿me entiendes?, es el concepto de casarnos. Es lo mismo que la educación. La educación no la hacen los cursos. La educación no la hace el currículum. La educación es mucho más, o debería ser mayor que la suma de las partes. Hoy día la educación, si es que llega a la suma de las partes. Tengo un título porque hice tantos cursos, pero tú no eres un ingeniero. Yo, por ejemplo, tengo varias personas que conozco jóvenes. ¿Y tú qué eres? Yo soy ingeniero comercial. Yo también soy ingeniero comercial. Pero hay muchos que no hablan como ingeniero comercial, no trabajan en ingeniería comercial, no van a los congresos de los ingenieros comerciales, ni tienen propuestas de ingeniería comercial. Yo conozco un tipo joven, debe tener sus 34 años, que él es ingeniero comercial de la Universidad X, y él vende mesas de billar. Para él la ingeniería comercial fue un instrumento para hacer negocio. Para mí eso no es la ingeniería comercial, porque se gastó 6 años, 5 años, gastamos todos un ingreso para que él sea un ingeniero comercial, pero no es un ingeniero comercial. Puede que él tenga razón, puede que la oportunidad no se lo ofrezca, puede que no encuentre trabajo, no sé, yo no estoy juzgándolo. Yo lo que estoy poniéndote el ejemplo de lo que significa la importancia del preámbulo. Nuestro modelo, nuestra manera de pensar, lo que dice hay una razón para votar, es ese preámbulo. Porque la política tiene que tener preámbulo. Porque si nos vamos a casar como gobierno con toda la ciudadanía, tenemos que conocer cuál es el preámbulo. Y el preámbulo tiene que ser mayor que la suma de las partes. Bueno, quería hacer una pregunta, un poco resumiendo todo lo que he hablado, que me queda dando vuelta. Nosotros que somos más viejos, conocemos la idiosincrasia de Chile y yo quiero llevarte para allá. ¿Cómo vas a trabajar con eso? Estamos acostumbrados a echarle la culpa a todo. O sea, tú tiempo habrás escuchado, cuando estaba Allende, la culpa era Estados Unidos. Cuando estaban los milicos, son los milicos. Ahora son los políticos. Después el libre mercado. Tú hablaste delante de que el libre mercado y este modelo económico era el que nos había hecho ser consumistas. Yo no sé si tú para el año 70, 73 estuviste en Chile. Sí. No sé si te acuerdas cuando había una cola y se ponía toda la gente a la cola y se llevaba la cuestión, te sirvieron o no, te la lleváis para la casa. Ni se hablaba de consumismo ni libre mercado. Hay algo en nuestra idiosincrasia que nos hace hacer así. Tú hablaste de la salud. Tú has recorrido otra parte aquí mismo, sales a Argentina, Perú, a Brasil. He salido en ninguna parte, hay tantas farmacias como hay aquí en Chile. Vais para otros países de Europa y es impensable pensarlo. ¿No será que parte de nuestra idiosincrasia es la que nos hace hacer así? Y eso no lo vamos a cambiar con un programa político diferente, lo vamos a cambiar con una educación que se va a hacer en generaciones. Es como cuando hablamos con todos decimos, la televisión es un asco. Puro reality. Pero el reality marca 40 puntos. Pues ponía un problema, una cuestión ecológica y marca 4. Pero todos decimos, no, queremos ecología en la televisión. Entonces, tenemos un discurso. Pero llegado a la hora de tomar las decisiones, actuamos diferente. Desde mi visión también un poco esotérica, yo creo que es el contrasentido al país jardín del Edén donde vivimos. O sea, aquí está todo. Si nosotros fuéramos como los de Bután, seríamos los más felices. En Bután son los más felices porque tienen otro equilibrio. ¿No es cierto? Dicen que Bután es el país más feliz del mundo y yo estuve con unos monjes de allá que en realidad no es tan difícil hacerlo. Ellos lo hicieron re fácil. Pero ellos no tienen ese concepto de acaparar que nosotros lo traemos intrínsecamente en nuestra formación. Sí. Nosotros más viejos fuimos del tiempo del hipismo, ¿no es cierto? Paz, amor, mundo nuevo. Y dejamos la embarrada. Mira, es entonces, una pregunta... Tiene que ver con la idiosincrasia de este país. Me acuerdo al señor Magniff, que cuando estuvo de candidato, leí un libro de él que hablaba algo así del desarrollo humano. Más o menos lo mismo que hablabas tú. Ya, más o menos, por eso digo. Y ahí quedó todo lo que se habló en ese minuto, fue re bonito para el 5% de votación que sacó, o algo así. Y nunca más se volvió a tocar el tema. Entonces hay algo en nuestra idiosincrasia que nos pesa a generar los cambios. Okay. ¿Cómo enfrenta eso? Perfecto. Mira, yo creo que el mundo de Magniff es diferente al 2013. Podemos diferir en eso, pero esa es mi opinión.
hoy día el tema ambiental no es un tema nuevo. Hoy día el tema ambiental está en la casa, en la cocina, en el trabajo, en el transporte, está en todo. Y si tú vas para afuera, ahora en la calle, para una persona que va pasando por ahí, tú le dices, ¿usted sabe lo que es el desarrollo sustentable? Te va a decir que sí, no te va a dar una definición académica, pero la persona te va a decir sí. Oye, ¿usted sabe el problema de las salmoneras? Sí, sí lo conozco, este es un problema bien grave, fíjese que me están contaminando el mar. Tú preguntas el tema del cobre y la salud de la gente te dice sí, lo conozco. Ese punto número 1 es muy importante porque lo que tenemos que encontrar juntos, no solo juntos, es esa acupuntura que le permita a la gente conectar ciertos puntos, ¿me entiendes?, de este tema, y decir, ya. Y eso ha pasado ya en varios países. Por ejemplo, en Colombia el Partido Verde casi sacó al presidente. Si no fuera por un pelito, hoy día el presidente de Colombia hubiera sido un verde. Pensemos en sociedades nuestras como Costa Rica, ¿me entiendes? Entonces, eso es la primera parte. Y esta campaña es la gran acupuntura que va a tratar de conectar estas cosas y tú vas a ver que el movimiento va a sacar esta campaña. Nosotros vamos a ganar. Nosotros vamos a ganar porque la ciudadanía lo necesita, no porque yo venga con una idea esotérica. Segundo punto, yo creo que tú y yo, que tenemos canas, debemos explicarle a la gente qué pasa con lo que existe hoy. No nos preocupemos ya del resto. A mí me da una pena atroz que mi país está todo enfermo. Y eso es el resultado no solo de la idiosincrasia, es la traducción de la idiosincrasia en un modelo político y económico. Entonces la pregunta es, ¿tú cambias el modelo político y económico para que ayude al cambio de la idiosincrasia? ¿O tú esperas que cambie la idiosincrasia para cambiar el sistema político y económico? Pero en la realidad latinoamericana, que fueron más o menos parejas, todas con dictaduras, igual mismo, con muertos, con todo el tema. Ya llegó. ¿Y Chile no reaccionó igual? No, ya llegó. Chile es muy especial. Chile ha tenido en América Latina un liderazgo económico, pero nunca ha tenido un liderazgo político. Chile nunca ha tenido un liderazgo espiritual en América Latina. Nunca ha tenido un liderazgo valórico. Imagínate Pepe Mujica. Un país como el Uruguay. Pepe Mujica llegó a Brasil en la Conferencia Mundial de Río, habló 6 minutos y desarmó el mecano más amarrado que podía existir. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es que si esa idiosincrasia fue siempre la idiosincrasia de Chile, yo te digo no. Yo viví en el campo muchos años, ¿me entiendes?, cuando era chico. No era así la gente, ¿me entiendes? Era una idiosincrasia de mucho amor, de mucha amistad. La pobreza no era miserable, no era una pobreza valóricamente vacía, al contrario. Yo me acuerdo de haberme encontrado a los 10 años durmiendo en la casa de un trabajador y me tapaban con la misma frazada que se tapaban ellos. Hoy día ni se te ocurre llegar a un lugar porque hay desconfianza, crímenes, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que decir en tu argumento, que en cierto sentido y más que eso es correcto, de que en un momento se cortó algo, en algún momento en nuestra sociedad se desató algo. Yo salí de Chile cuando habían fundamentalmente, no me mates con los números, 7 universidades. Hoy día hay 64. ¿Me entiendes? El país tenía, no sé, 8 millones de habitantes, hoy día somos 17 millones. Pasamos de un socialismo... A la chilena. Claro, tiene que ser así. Gracias a Dios fue a la chilena. Claro. Si tú me dices, mire, un socialismo gringo me hubiera dado vergüenza. Un socialismo nuestro. Yo soy orgulloso de eso. Pasamos una dictadura a la chilena también. ¿También? ¿Me entiendes? De eso no estoy orgulloso en nada. Y terminamos Pero la te dictadura digo, de la chilena también. claro, estamos en un modelo a la chilena. No hay ningún país del mundo que sea tan neoliberal como nosotros. Exacto. Es un ego económico espantoso. Ahora yo te digo, la pregunta central que nos debemos hacer es si la idiosincrasia está sujeta a cambio o no. Si la idiosincrasia está sujeta a evolución o no, y cuál va a ser ese cambio en la idiosincrasia. Y yo te quiero decir que en mi opinión, nosotros no necesitamos que todos los chilenos cambien para que esta idiosincrasia cambie. No hay ninguna revolución en el mundo, no hay ningún movimiento de cambio idiosincrático que haya sido masivo. Siempre es como una levadura que se va montando. Y yo lo veo, a lo mejor mi bola de cristal está nublada, pero yo la veo todos los días, de que me metí en esto,
yo veo como la levadura va creciendo y la gente te dice, es que esto es lo que yo quería. Y esto es un fenómeno que ha pasado en varios países en la historia, que de repente nadie espera que haya un movimiento ciudadano que de repente tomó el poder. Hay fenómenos que a mí no me gustan porque no soy de derecha, pero fenómenos como Ronald Reagan, la Margaret Thatcher, fueron fenómenos que nadie esperó. Nadie lo esperó. Entonces yo creo que hoy día la ciudadanía chilena despertó en el 2011. La ciudadanía chilena en Freirina, la ciudadanía chilena en Aysén, ¿me entiendes? En Calama, en muchos lugares la ciudadanía despertó. Por ejemplo, hace menos de 2 o 3 semanas atrás hubo una huelga portuaria y se sintió, pero profundamente, ¿no es cierto?, que un gobierno de derecha tiene que resolverla por sus propios intereses, porque si no, no puede exportar la fruta. ¿Me entiendes? O sea, nos hemos dado cuenta que lo social toma otro nivel dentro de esta coyuntura. Lo valórico toma otro nivel dentro de esta coyuntura. ¿Qué es lo que están haciendo los estudiantes? Los estudiantes no tan solo están hablando de financiamiento de la universidad. Los estudiantes están diciendo, esto no sirve, esta cuestión no da. Por lo tanto, la educación sí es centro. Pero tú no necesitas 30 años más porque caemos en el mismo juego que hemos caído durante las décadas anteriores. Crezcamos primero, fíjate, y vamos a limpiar después. Que es fundamental tu pregunta. Porque eso es lo que nos van a convencer a nosotros en esta campaña. Oye, este es un partido chico. Nosotros no somos un partido chico. Porque nosotros somos un movimiento ciudadano. Ellos son un partido grande, militante, pero no tienen la ciudadanía. Porque a la ciudadanía no le interesa la neurosis economicista. A la ciudadanía, imagínate, oye, yo te estoy dando un país con un 5.6% de crecimiento y aparece el Banco Central y dice, no, es un 6%. Vamos a ser países desarrollados en el 2014. A la ciudadanía le importa un cuesco porque la señora María de Ningüe gana 70.000 pesos, ¿me entiende?, al mes. ¿Dónde están los 20.000 dólares que le corresponden a ella? Entonces, estas cifras a nadie le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a la señora de Ningüe? Un puesto de salud decente. No de que, mira, hoy día no hay Tylenol. Oiga, no traigan a este enfermo porque no hay sábana. ¿En qué país estamos viviendo? Aquí hay muchos Chiles. Nosotros estamos representando no al Chile de Santiago, de la Costanera Norte. Nosotros estamos representando las regiones desde lo más profundo de su transformación. Iban a ser las regiones, por eso estamos aquí. Nosotros no estamos en el centro de Santiago. Nosotros hemos empezado con las regiones, seguiremos con las regiones, gobernaremos con las regiones y gobernaremos en las regiones. Cuando yo sea presidente, iré muchas veces al año a gobernar desde la isla de Pascua, desde la isla de Juan Fernández, desde Ancud y Castro, porque esa es la señal que tenemos que dar cuando queremos transformar nuestra idiosincrasia. Todo no es Santiago, todo no es Valparaíso, todo no es Concepción. Entonces nosotros tenemos que tener por lo menos esa fuerza interna para este cambio idiosincrático. Si nosotros no tenemos la fuerza interna, no, mira, fíjate, tú eres una campaña testimonial. Nosotros no somos una campaña testimonial. ¿Por qué no somos una campaña testimonial? Porque las campañas testimoniales son campañas de temas, no de la vida de los chilenos. Nosotros somos una campaña de la vida de todos nosotros. Por lo tanto, no es ir a testimoniar. Hablemos del medio ambiente, no, esta no es esa campaña. Nosotros le estamos diciendo al país, el medio ambiente es todo. Cambiemos todo a través de este modelo en que no es aceptable que los niños estén muriendo de cáncer. Yo tengo familias en que un grupo de más o menos 20 niños que van todos los días a tratamiento oncológico, niñitos de 2 años hasta 12 años. Yo he visto morir una muchacha de 14 años de un cáncer brutal. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Quién me justifica eso? Yo me siento responsable, porque yo he estado metido en el modelo, ¿no es cierto?, en este juego, esta cosa. No estoy ahora, no quiero eso. Entonces nosotros tenemos que tener el coraje, ¿me entiendes? Entonces cuando yo te pase el bastón de la posta de 4%, tú no me digas, me entregaste un Chile de porquería, me entregaste un Chile destruido. Yo estoy de acuerdo contigo, la idiosincrasia es esencial, pero la idiosincrasia está positivamente, realmente sujeta a cambio, y somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y lo vamos a cambiar no solo de afuera, lo vamos a cambiar de adentro. ¿Cómo se cambia de adentro? Identidad. Chile no tiene identidad. El consumir Nike no es una identidad. Ellos te han impuesto una identidad. La farándula tiene 40 puntos, claro. Pero
yo no quiero la farándula. Yo tengo que ser capaz de crear un sistema de comunicación en que la no farándula sea 50. Entonces yo voy, por ejemplo, con un sombrero de guaso a Santiago. Ah, mira este gallo, ese es mi traje. Ah, no, este gallo se viste espiritual. Ah, mira qué ridículo. Ese es un problema que hay que cambiar. Pero eso no necesitamos preocuparnos de eso como micro preocupación. Lo que nosotros tenemos que ir a las causas y condiciones del cambio de idiosincrasia. ¿Y cuándo va a cambiar la idiosincrasia? Cuando Chile diga somos equitativos. Fíjate que no nos están robando todo. ¿Me entiendes? Cuando haya un presidente que la gente diga yo creo en este presidente, como la gente cree en Pepe Mujica. ¿Me entiendes? No es solamente un tema de que el modelo económico de Pepe Mujica, no. Él es un uruguayo, ¿me entiendes? Y el Uruguay se ve con él. Y nuestro Chile querido a veces se pone opuesto a los países que ven en el líder de esos países la ciudadanía. Ah, me molestó. Pero es así, la ciudadanía de ellos ve en ese liderazgo. Nosotros tenemos que crear ese liderazgo. Y yo le pido a todos ustedes que nos vayamos transformados, que nos vayamos con una célula de cambio, que ustedes mismos se entusiasmen con esto. Y que nosotros aquí en Puerto Montt tengamos el equipo mejor de campaña posible. Porque el mosaico tiene muchos colores, yo no quiero que sea un solo color. La ciudadanía no tiene un solo color. No tenemos que tenerle miedo a nuestras diferencias. Lo que sí tenemos que tenerle miedo, como tú y yo le tuvimos a la dictadura, ¿no es cierto?, es que no nos permita limar esta diferencia, ¿me entienden? Que hay solo un credo, una acción, una dirección. ¿Qué te dieron? Voy a sacar dos. Oye, aquí estoy. ¿Qué tal? Mucho gusto. Casado. Sí. Gracias. Vamos a anotar tu correo para que... Aquí estamos 12 Juan Carlos No,